Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein para seguir hablando de las letras vivas, del Yiddishkeit, hablando de escritores en lengua yiddish. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Efectivamente, aquí estamos con una entrega más de las letras en Yiddish. En este caso, en esta edición, con las letras, con unas letras femeninas, las de Glickl Hamil, eh, que ha hecho el retrato de su época, ¿no? Con su escritura. Lo sorprendente y singular de esta autora de la que hablaremos hoy es no solo que fuera una mujer erudita, capaz de escribir los 7 breves libros que contienen sus zichroines, palabra hebrea en pronunciación yiddish, que significa recuerdos, como ella los tituló, sino que al relatar su experiencia personal consiguió pintar un verdadero retrato sociológico de la forma de vida de las comunidades judías askenazíes de Alemania y otros países del entorno. Y eso constituye algo insólito porque en su época, el siglo XVII, las mujeres no escribían, algunas ni siquiera sabían hacerlo. Nacida como Glickl Bas Yehuda Leib, es decir, hija de Yehuda Leib en Hamburgo en el año 1646, fue más tarde conocida, y así aparece en la historia de la literatura en Yiddish, como Glickl von Hameln. La razón es que tomó el apellido de su esposo que, al igual que otros judíos de su tiempo, tomaban como apellido el nombre de su ciudad o pueblo natal, tal como ocurrió con Jaime, el primer marido de Glickl. Él había nacido en la ciudad de Hameln, que es como se llama en Yiddish, a la ciudad de Amelín, que tanto contribuyeron a hacer conocida a los hermanos Grimm con aquel cuento de hadas del famoso flautista que igual se llevaba al río a los roedores, como si no recibía la paga por sus servicios, lo intentaba con los niños del lugar. Glickl pertenecía a una familia muy adinerada que la comprometió con Jaime a los 12 años y con quien se casaría a los 15 en 1660. La pareja vivió su primer año de casados en Amelín, en casa de los suegros de Glickl, y luego en Hamburgo, en casa de sus padres, en régimen de Kest. Este es uno de los ejemplos del retrato que mencionábamos antes que hizo Glickl de su tiempo. En Yiddish, la palabra Kest designa a un uso que estuvo en vigor durante muchos años entre las comunidades judías askenazíes, en el que, o sea, el uso consistía en que los padres de uno u otro de los contrayentes los alojaban en su casa y los mantenían hasta tanto ellos podían ganarse la vida por su cuenta, ya que la gente de la época a menudo se casaba en bodas concertadas por intereses económicos o por emparentar con alguien de una familia de importancia social o de gran erudición a edades tan jóvenes que aún no tenían forma de mantenerse por su cuenta. Pero además, la época histórica en que se desarrolló la vida de Glickl le permitió conocer de primera mano, entre otros sucesos, las guerras de Suecia y cómo impactaron entre las comunidades judías del Valle del Rin y de Francia, o la esperanza que en ellas despertó el falso Mesías Shaftai Tzvi, hasta que se desveló su superchería, y la desesperanza posterior. Chaim Hamel falleció muy joven, en el año 1689, y Glickl comenzó a escribir, al parecer aquejada de insomnio y melancolía, con el propósito de hacer expreso en el primero, con el propósito, perdón, que hace expreso en el primero de los breves libros que componen su obra, de relatar la vida que había llevado junto a su esposo para que la conocieran sus hijos, alguno ya casado, otros en edad de hacerlo según los estándares de la época y otros realmente muy pequeños aún.
A la vez que va contando sus memorias, incluye normas de conducta apropiada para la época en un ambiente que, si bien era mundano como correspondía a las familias pudientes, no descuidaba la moral y la religión. En ocasiones ejemplifica sus ideas y reflexiones con cuentos y leyendas del acervo folclórico judío, tanto bíblico como de épocas posteriores, al igual que de la cultura de otros pueblos. Veamos ya un fragmento de su escritura en relación con uno de los sucesos históricos ocurridos en vida de Glickel, la ya mencionada aparición del falso Mesías, un personaje nacido en Esmirna en 1626 y fallecido en Ulcing 50 años más tarde, que se autoproclamó y fue aceptado por gran parte de los judíos de su tiempo como Mesías. En sus últimos años, Shaftai Tzvi, que así se llamaba el personaje, después de haber estado encarcelado, se convirtió al Islam. Y bien, vamos ya con la escritura de Glickel. Eso coincidió con la época en que se empezó a hablar de Shaftai Tzvi, pero ay de nosotros, tanto como oímos, tanto como quisimos convencernos, cuando recuerdo el arrepentimiento que sintieron jóvenes y viejos, es algo imposible de describir. Tal como es sabido y conocido por todo el mundo, ay, Dios del universo, fue un tiempo para la esperanza en el que pensábamos que tú, Dios misericordioso, te compadecerías de tu pueblo Israel y nos redimirías. Nuestra esperanza era como la que siente la mujer durante los dolores de parto y sufre mucho, pero piensa que después de todas sus penurias y angustias se verá compensada por la alegría de tener a su criatura, y después resulta que pese a todas las penas y sufrimientos que pasó, no se produce el nacimiento. Igual nos ocurrió a nosotros, gran Dios y Rey mío. Llegaban noticias y todos tus esclavos e hijos nos esforzábamos en el mundo entero, profundizando nuestras oraciones con actos de arrepentimiento y haciendo caridad. Y tu amado pueblo Israel estaba sufriendo los dolores de parto y volcaba su esperanza en la intensidad de la oración, el arrepentimiento y la caridad. Pero después de haber pasado 2 o 3 años así, lo único que apareció fue nada. Y no solo que no tuvimos el honor de ver a la criatura por la que tanto nos esforzamos, sino que habíamos ido muy lejos y estábamos completamente seguros, sino que por nuestros múltiples pecados nos vimos sin salida. Mi Dios y Señor, tu pueblo Israel no pierde, no obstante, el valor y sigue teniendo cada día la esperanza de que en tu misericordia nos vas a redimir. E incluso si se retrasara la redención, mantengo constantemente la fe en que por fin llegará. Cuando sea tu santa voluntad, recordarás a tu pueblo Israel. La alegría que nos embarcaba cuando llegaban cartas es indescriptible. La mayoría de ellas las recibían los sefarditas, las llevaban siempre a su sinagoga y las leían en voz alta, de manera que también los judíos askenazíes, jóvenes y viejos, acudían a oír. Los jóvenes portugueses acostumbraban a vestir sus mejores galas y se anudaban una gruesa banda de seda verde, el color de la librea de Shaftai Tzvi. De esta guisa iban todos al son de tambores y danzando a su sinagoga llenos de alegría, como si fueran zuques y estuvieran invocando la lluvia, y leían las cartas. Una gran parte de ellos, desgraciadamente, vendió todos sus bienes porque tenían la esperanza de que si no hoy, mañana serían redimidos. Mi suegro, descanse en paz, vivía en Hameln. Se fue de allí dejando su casa y hacienda con todos los muebles y enseres y se mudó a la santa comunidad de Hildesheim. Desde allí nos envió a Hamburgo 2 grandes toneles con ropa de casa que también contenían todo tipo de alimentos, guisantes, habas, carne encurtida, mermelada de ciruelas y otras cosas por el estilo de las que pueden conservarse largamente.
porque el buen hombre, en paz descanse, pensaba que si viajaría directamente desde Hamburgo a la tierra de Israel. Los toneles en cuestión estuvieron en mi casa más de un año y al final nos dio miedo que la carne y las otras cosas se estropearan. Entonces nos escribieron para que los abriésemos y sacásemos la comida para que las ropas no se arruinaran. Así siguieron con nosotros durante 3 años más y él seguía pensando que los necesitaría para el viaje. Pero el Todopoderoso no tenía aún la idea de redimirnos. Sabemos muy bien que Él nos lo prometió y si hubiésemos sido realmente devotos hasta lo más profundo de nuestro corazón, en lugar de tan malvados como somos, estoy segura de que se hubiera compadecido de nosotros. Quizás solamente si hubiéramos cumplido con el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero que Dios se apiade de cómo lo cumplimos. La envidia y el rencor que hay entre los seres humanos, eso no puede hacer ningún bien. Sin embargo, tú, querido Señor y Dios, que nos lo has prometido, lo mantendrás como un rey clemente y bondadoso. Y aun cuando falte mucho tiempo por nuestros pecados, igualmente lo conseguiremos con toda seguridad y por eso seguimos teniendo esperanzas y te rogamos, gran Dios, que llegue el día en que nos complazcas enviándonos la redención completa. Pero ahora quiero terminar con este asunto y volver a lo que estaba diciendo antes. Ya ves, Jorge, la descripción que hace Glickl de cómo se sentía la judeidad en aquellos días de Shaftai Tzvi, del falso Mesías. Pues sin duda un testimonio que nos va a servir para adentrarnos también en este espíritu de la letra viva del Yiddish, en Yiddishkeit. Muchas gracias por habernos traído este testimonio y esperamos volver a contar con otro dentro de 2 semanas. Hasta entonces, Jorge.